No podía creer el esfuerzo que le había dedicado a su fiesta de cumpleaños. Fue idea mía desde el principio, cada detalle, cada dólar, cada noche que pasé planeando. Quería que fuera perfecta para ella, mi esposa desde hacía 4 años, la mujer en torno a la cual había construido mi vida. El lugar era una preciosa azotea en el centro, con una vista del horizonte de la ciudad que te dejaba boquiabierto. Pedí un pastel de 5 pisos, de chocolate y vainilla, su favorito. También había una torre de champán, de esas que se ven en las películas, con copas tan altas que brillaban bajo las luces centelleantes que había pagado extra para que colgaran. Incluso hice que trajeran flores desde el otro lado del mundo, orquídeas, brillantes y exóticas, porque una vez dijo que eran el ramo de sus sueños. Me costó una fortuna, pero no me importó. Era su noche y quería que se sintiera como el centro del universo. Me quedé allí con mi mejor traje, viéndola reír y charlar con nuestros 60 invitados, amigos, familiares, gente que conocíamos de toda la vida. Estaba orgulloso. Cansado, sí, pero orgulloso. Se veía preciosa con el vestido que le había elegido hacía meses, su cabello reflejaba la luz a la perfección. Pensé, esto es todo. De esto se trata el matrimonio, de hacerla feliz. Entonces agarró el micrófono. Pensé que diría algo dulce, tal vez me agradecería por organizar todo. En cambio, levantó su copa y empezó a hablar de Damien Rivera. Mi guía, lo llamó, con su voz alta y clara por encima del murmullo de la multitud. Él que ha estado ahí para mí en los momentos más difíciles. Me quedé allí, paralizada, con la sonrisa fija en mi rostro como si no supiera qué más hacer. ¿Damien? ¿El chico con el que trabajaba? ¿El que había mencionado varias veces? ¿Siempre con ese tono desenfadado que nunca me lo pensé 2 veces? Sentí una opresión en el pecho, pero me dije que respirara, que esperara. Quizás ella me tocaría a mí después. No lo hizo. En cambio, se volvió hacia mí con una sonrisita burlona, como si estuviera a punto de hacerme una broma pesada. Me dio una bolsita de regalo, pequeña y ligera, y dijo, para ti, cariño. La gente se rió, pensando que era adorable. Lo abrí, esperando encontrar quizá un reloj o una corbata, algo normal. Pero no. Dentro había una camiseta negra de marca, perfectamente doblada. Lo saqué, lo levanté y allí estaba, en negrita y blanca. Divorciado. La multitud se quedó en silencio un segundo, luego se oyeron algunas risas nerviosas. Sonrió como si fuera lo más gracioso del mundo, como si acabara de ganar un premio de comedia. Me temblaban las manos al mirar la palabra. Divorciada. 4 años de matrimonio. Todos los sacrificios. Todas las noches que me quedé despierta pagando cuentas o planeando cosas así. ¿Y ella pensó que esto era provocador? ¿Gracioso? Me ardía la garganta. No podía. Sentía todas las miradas sobre mí, esperando mi reacción. Podría haberle gritado. Podría haberle tirado la camisa en la cara y largarme furioso en ese mismo instante. Pero no lo hice. Dejé el bolso, metí la mano en el bolsillo y saqué la pulsera Cartier que le había comprado como verdadero regalo de cumpleaños. Era de oro, elegante y cara, algo para lo que había ahorrado porque sabía que le encantaría. La puse en la mesa junto al pastel, justo a la vista de todos. Sin palabras. Sin alboroto. Simplemente me di la vuelta y salí. El aire me golpeó la cara al salir, cortante y frío, pero no me detuve. Oí que el parloteo se desvanecía a mis espaldas, el tintineo de vasos, el zumbido de la confusión. Seguí caminando, con los zapatos resonando contra el pavimento, el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me rompería las costillas. Aún no sabía dónde iba, pero de una cosa estaba seguro, no volvería allí. No por ella. Para nadie. Esa camiseta no era solo una broma. Era una declaración. Y no iba a quedarme ahí parado. El aire nocturno me azotó con fuerza al salir de aquella fiesta en la azotea, con la corbata ondeando al viento. Apenas di 10 pasos cuando me detuve, con los puños apretados. Había dejado la pulsera sobre la mesa, su regalo de cumpleaños, la que había escogido durante meses, la que imaginaba con esa gran sonrisa que solía regalarme. Estaba allí, abandonada, como un trofeo por su pequeña hazaña.
Y esa camiseta, divorciada, seguía destellando en mi mente, con esas letras blancas quemándome el cráneo. No podía dejarlo así. No podía dejar que ella tuviera la última palabra, no después de que me humillara delante de todos nuestros conocidos. Así que me di la vuelta. Mis piernas se movieron antes de que mi mente se diera cuenta, llevándome de vuelta a través de las puertas de cristal, pasando junto al aparcacoches confundido que apenas había abierto la boca para pedirme la entrada. El ruido de la fiesta me golpeó de nuevo, risas, tintineo de copas, algunas canciones animadas que había elegido para la lista de reproducción. No miré a nadie, ni a sus amigos, ni a los míos, ni a los camareros que se abrían paso entre la multitud con bandejas de champán. Fui directo a esa mesa, la del pastel, las flores y la pulsera que brillaba bajo las luces. Ella seguía ahí delante, charlando con Damien, de espaldas a mí, probablemente pensando que me escabulliría como un perro herido. Agarré la pulsera, cuyo frío metal se deslizó en mi palma, y la guardé en el bolsillo. Nadie dijo nada. Algunas cabezas se giraron, con los ojos abiertos, pero nadie me detuvo. Quizás estaban demasiado sorprendidos. Quizás no les importó. De cualquier manera, estaba acabado. Salí de nuevo, esta vez para siempre. Para entonces, el aparcacoches ya tenía mi coche listo, un sedán negro que había comprado hacía 2 años, una de las pocas cosas que insistí en conservar cuando ella me insistió en comprarme esa carísima camioneta que quería. Me senté al conductor, cerré la puerta de golpe y me quedé allí sentado un minuto, mirando el salpicadero. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Lo ignoré. El motor cobró vida con un ronroneo y salí a la calle. Las luces de la ciudad se difuminaban ante mí como si no importaran. 5 minutos después, arrancó. La primera llamada. Mi teléfono se iluminó en el asiento del copiloto, con su nombre en la pantalla. No contesté. Sonó, se quedó en silencio, luego se encendió de nuevo, y otra vez. Para cuando llegué a la autopista, no paraba de sonar, zumbido tras zumbido, y su nombre se acumulaba en las notificaciones de llamadas perdidas. Lo miré una vez, justo el tiempo suficiente para ver cómo subía el número. 10 llamadas. 20. 50. Seguí conduciendo, la carretera se extendía oscura y desierta ante mí. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos. ¿Qué quería? ¿Disculparse? ¿Reírse un poco más? ¿Explicar por qué creía que darme esa camiseta delante de todos estaba bien? Me daba igual. Ya no. El teléfono seguía sonando, implacable, como si creyera que podría vencerme si se esforzaba lo suficiente. Estacioné en mi lugar habitual frente a nuestro apartamento, no, mi apartamento ahora, y miré la pantalla. 157 llamadas perdidas. Todas de ella. Apagué el teléfono, el silencio me golpeó como una ola. Me quedé allí sentado en la oscuridad, con el motor haciendo tic-tac mientras se enfriaba, y algo hizo clic dentro de mí. No se trataba solo de la fiesta. No se trataba solo de salir. Esa camiseta, esas llamadas, ella dándole las gracias a Damien en vez de a mí, fue nuestro fin. Años de desvivirme, de ponerla a ella primero, de pensar que si me esforzaba más, me vería como yo la veía a ella. ¿Y para qué? ¿Para ser el chiste de su gran noche? Tomé mis llaves y salí, con el frío azotándome la cara otra vez. El edificio de apartamentos se alzaba imponente sobre mí, tranquilo y familiar, pero ya no me parecía mi hogar. Era como un cascarón, como algo que había superado sin darme cuenta. No sabía qué vendría después, a dónde iría, qué haría, pero una cosa sí sabía. No iba a contestar esas llamadas. Ni esta noche. Ni nunca. Había dejado la fiesta, sí, pero también el matrimonio. Y ella podía seguir llamando cuanto quisiera. Yo ya me había ido. Me desperté a la mañana siguiente en un sofá destartalado en la habitación de invitados de Theo, de esos lugares que olían ligeramente a café viejo y polvo. Mi chaqueta estaba arrugada en el suelo, mi corbata colgaba de una silla como una serpiente muerta. Había ido directo a su casa la noche anterior después de salir de la fiesta, con el teléfono apagado y esas 157 llamadas perdidas guardadas en la oscuridad. Theo no hizo muchas preguntas cuando llegué, simplemente abrió la puerta, me dio una cerveza y me dejó descansar.
La luz del sol se filtraba por las persianas, cortando las paredes desnudas, y me quedé allí tumbado, mirando al techo, intentando comprender qué demonios había sido de mi vida. Theo entró arrastrando los pies, con el pelo revuelto, y traía 2 tazas de café. Puso uno en la mesa junto a mí, el vapor se arremolinaba en suaves remolinos, y se sentó en un sillón que crujió bajo su peso. De algo así no se sale, dijo en voz baja y segura, como si ya lo hubiera pensado bien. No respondí enseguida. Simplemente tomé el café, el calor me quemaba los dedos a través de la taza, y dejé que sus palabras calaran hondo. Tenía razón. Lo supe en cuanto me dio esa camiseta, divorciada, como si fuera un regalito ingenioso. Pero no era solo la camisa. Era todo lo anterior, todas las prendas que había ignorado porque la amaba, porque creía que eso es lo que haces cuando estás casado. Di un sorbo al café, amargo y fuerte, y mi mente empezó a revivirlo todo. Las veces que me pedía que me cambiara de ciudad por su trabajo, prometiendo que valdría la pena. Había dejado atrás un buen trabajo, había hecho las maletas y la había seguido. Luego estaban los ascensos que rechazaba porque significaban menos tiempo en casa, y eso no le gustaba. Somos un equipo, decía, y yo asentía, pensando que tenía sentido. Las vacaciones también. Me las saltaba, trabajando turnos extra para que ella pudiera perseguir sus sueños, viajar a congresos y forjar su carrera. Nunca me quejé. Pensé que mi trabajo era apoyarla, ser la persona estable mientras brillaba. Y brilló. La gente la adoraba, su encanto, su risa, la forma en que iluminaba cualquier habitación. A mí también me encantaba eso. Pero anoche, bajo esas luces centelleantes que yo había apagado, se iluminó para alguien más. Damien Rivera. Subía. No yo. Dejé la taza, con las manos aún temblorosas de la noche anterior, y miré a Theo. Le di todo, dije con la voz ronca, como si aún no hubiera despertado. Él asintió, reclinándose en la silla. Sí, hombre. Y te dio una camiseta. Eso dolió. Pero era cierto. Volví a pensar en la fiesta, 60 personas, todas viéndola brindar por Damien, todas viéndola entregarme la bolsa. Me pregunté qué pensarían. ¿Se reían porque estaban de acuerdo con ella? ¿Sentían lástima por mí? ¿O simplemente no les importaba? Había pasado tanto tiempo intentando hacerla feliz, que trabajáramos, y en una noche, me había convertido en un chiste. La habitación de invitados se sentía más pequeña entonces, con las paredes apretándome, y me levanté, caminando hacia la ventana. Afuera, la ciudad despertaba, los coches tocando la bocina, la gente corriendo al trabajo. Mi vida solía sentirse así, ocupada, con propósito, avanzando. Ahora era solo yo, quieta, con una taza de café en la mano y el ego herido. Theo me observaba, bebiendo su propia bebida, sin presionarme para que hablara. No tenía por qué. Éramos amigos desde la universidad, me conocía mejor que nadie. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio. No tenía una respuesta. Aún no. Pero mientras miraba el horizonte, algo cambió. Ya no era el tipo que esperaba, el que asentía y sonreía mientras ella tomaba las decisiones. Ese tipo se fue anoche. El brazalete seguía en mi bolsillo. Sentí su peso contra mi pierna, un recordatorio de lo que había traído de vuelta. Quizás Theo tenía razón. De algo así no se recupera. Pero quizá no tengas que hacerlo. Quizás simplemente sigas adelante, descubras quién eres sin el peso de la atención ajena. Me vuelvo hacia él, con la mandíbula apretada. Ya no soy tan desechable, dije. Levantó su taza. Bien. Ya era hora. No volví a encender el teléfono durante 2 días después de la fiesta. Esas 157 llamadas perdidas estaban ahí, esperando, pero no estaba listo para enfrentarlas, ni a ella. Me quedé en casa de Theo, durmiendo en ese sofá chirriante, despertándome con el gorgoteo de su cafetera en la cocina. Todo estaba tranquilo, sencillo, y por primera vez en años, no sentía que tuviera que estar en ningún sitio ni hacer nada por nadie. Pero no podía esconderme para siempre. Tenía una vida que arreglar, un matrimonio que terminar, y no iba a dejar que se alargara más de lo que ya era. Así que llamé, no a ella,
sino a Clara Méndez, una abogada de la que había oído hablar por un compañero de trabajo. Era aguda, firme, de esas mujeres que no se andan con rodeos. Nos reunimos en su oficina en el centro, un espacio pequeño con grandes ventanales y montones de archivos por todas partes. No sonrió mucho, solo me estrechó la mano y fue directo al grano. ¿Cuál es tu objetivo?, preguntó, con el alfiler sobre un bloc de notas. Me recosté en la silla, con la pulsera todavía en el bolsillo como una piedra que no podía quitarme. Quiero salir, dije. ¿Limpie? ¿Tranquilo? Sin drama. Ella asintió, como si lo hubiera oído cientos de veces. Bien. No me gustan los divorcios ruidosos. Son una pérdida de tiempo. Ya me caía bien. Le conté sobre la fiesta, la camiseta, Damien, todo. Ni se inmutó, solo tomó notas y me hizo preguntas. ¿Cuánto tiempo llevábamos casados? ¿Qué poseíamos? ¿Quién pagaba qué? Le dije que yo había pagado casi todo, el apartamento, los coches, la fiesta en sí. Clara arqueó una ceja, pero no dijo nada. Al final de la hora, ya tenía un plan. Archivaremos el caso discretamente, dijo. Sin alboroto público. Tú quédate con lo tuyo, ella con lo suyo. Si se resiste, nos ocuparemos de ello. Confié en ella. Tenía esa ventaja, como si hubiera visto demasiados matrimonios desmoronarse como para preocuparse por la teatralidad. Para ella, era el negocio. Para mí, era la supervivencia. Salí de su oficina sintiéndome más ligero, como si me hubiera quitado un peso de encima que no sabía que llevaba. Esa noche, volví al apartamento, nuestro apartamento, aunque ya no lo sentía como nuestro. Ella no estaba allí, probablemente en casa de su hermana o de alguna amiga, lamiéndose las heridas después de que no contesté. No me importaba dónde estuviera. Solo quería recuperar mi espacio. A la mañana siguiente, fui a trabajar. Me había tomado el día libre después de la fiesta, pero ya estaba listo para ponerme manos a la obra. Mi trabajo no era la gestión de proyectos más glamurosa de una empresa tecnológica, pero se me daba bien. Entré en la oficina, pasé por delante de los cubículos y la cafetera, y me senté en mi escritorio. Mi bandeja de entrada estaba hecha un desastre, pero no me importó. Empecé a revisar mis correos, a marcar los urgentes y a programar reuniones. Me sentí bien al concentrarme en algo que podía controlar. Alrededor del mediodía, mi jefe, Gregory, pasó por mi casa. Era un tipo corpulento, de voz fuerte, siempre con corbatas que no combinaban bien con sus camisas. «Has vuelto», dijo, apoyándose en mi escritorio. «Oí que tuviste un fin de semana difícil». Me encogí de hombros. Algo así. No presionó, solo tocó la carpeta que sostenía. Conseguí un cliente nuevo. Mala experiencia. ¿Lo quieres? Lo miré. Normalmente, dudaría. Los clientes importantes implicaban largas jornadas, y siempre odiaba que trabajara hasta tarde. Pero ahora no estaba. Sí, dije. ¿Me lo llevo? Gregory sonrió. Eso es lo que me gusta oír. El resto del día pasó volando. Me sumergí en el proyecto, una startup que necesitaba una revisión completa del sistema, y me perdí en los detalles. Hojas de cálculo, cronogramas, presupuestos. Fue un caos, complicado y justo lo que necesitaba. Para cuando salí de la oficina, el sol ya se había ocultado y tenía la mente despejada. Dejé de responderle sus mensajes esa semana. Habían empezado después de que terminara la llamada, primero breves, como «¿Dónde estás?» y «¿Necesitamos hablar?». Luego, más largas y divagantes, sobre cómo no lo decía en serio, que era solo una broma. No respondí. Clara tenía los papeles listos el viernes, y los firmé en su oficina, con la mano firme en el bolígrafo. No se trataba de venganza. Ya ni siquiera se trataba de ella. Se trataba de mí, de recuperar la vida que había dejado escapar. Gregory me llamó a su oficina esa tarde. «Lo estás rompiendo todo», dijo. «Sigue así. Estamos hablando de promoción». Asentí, con una pequeña sonrisa en mis labios. Por primera vez en años, sentí que avanzaba, no por ella, ni por nosotros, sino por mí.
Empecé a correr cada mañana antes del amanecer, cuando la ciudad aún dormía y las calles eran mías. No era algo que hubiera planeado. Un día me desperté en casa de Theo, con la cabeza zumbando por todas partes, y decidí que necesitaba moverme. Me puse unas zapatillas viejas, una camiseta y unos pantalones cortos que no me había puesto en años, y salí a correr. El primer kilómetro fue brutal. Me ardían los pulmones. Sentía las piernas como plomo y pensé en regresar. Pero no lo hice. Seguí adelante, un paso tras otro, con el aire frío azotándome la cara. Para cuando regresé a casa de Theo, el sudor me corría por el cuello y el pecho me subía y bajaba como si acabara de librar una guerra. Dolía, pero se sentía bien, como si me estuviera desprendiendo de pedazos del hombre que solía ser. Había pasado tanto tiempo sentado, esperando a que me notara, a que me necesitara, que había olvidado lo que se sentía esforzarse. Después de eso, se convirtió en una rutina. Levantarme a las 5, salir a las 5:15, correr en la oscuridad hasta que el cielo se puso gris. Kilómetro tras kilómetro, me deshice de todo, la fiesta, la camiseta, los años de decir que sí cuando debería haber dicho que no. Me mudé de casa de Theo esa semana y volví al apartamento a tiempo completo. Ella seguía sin estar allí, y no le pregunté a dónde había ido. Para entonces, Clara ya le había entregado los papeles del divorcio, así que quizás se estaba escondiendo, pensando en su siguiente paso. No me importó. Empecé a cambiar cosas, tiré los cojines que había elegido, los que siempre había odiado, y los sustituí por una manta gris lisa. Reorganicé los muebles y convertí la sala en algo que me hacía sentir como mío. Pero no se trataba solo del espacio. Se trataba de mí. Preparé un rincón junto a la ventana con un pequeño escritorio, una lámpara y una pila de cuadernos. Empecé a anotar ideas, planes, cosas que siempre había querido hacer pero que nunca había tenido tiempo ni ánimos. Después, hice tableros de visión, colgados en la pared con fotos de lugares que quería ver y proyectos que quería emprender. No solo estaba reconstruyendo una habitación, me estaba reconstruyendo a mí mismo. El trabajo se volvió intenso, pero me encantaba. El cliente que me dio Gregory era una pesadilla, exigente, quisquilloso y siempre cambiaba de opinión. Pero lo superé. Las noches largas en la oficina se convirtieron en madrugadas corriendo, y luego de vuelta al escritorio con un café en la mano. Estaba cansado, sí, pero era un cansancio agradable, el que se siente al hacer algo por uno mismo. Un día, recibí una llamada de Sasha, un chico que conocí en un evento de networking hacía un año. Era joven, quizá de 25 años, con grandes ideas y sin ni idea de cómo hacerla realidad. Tengo esta startup, dijo con voz rápida y emocionada. Mi amigo Omar y yo necesitamos ayuda. Los conocí en un restaurante del centro, de esos con mesas pegajosas y camareras que te llaman Ann. Sasha tenía el pelo alborotado y una laptop llena de pegatinas, Omar era más tranquilo, garabateando números en una servilleta. Me presentaron su idea, una app de reparto a domicilio para pequeños negocios, algo local, algo real. Era complicado, pero tenía potencial. No soy técnico, les dije, pero puedo organizarlos. Hagan un plan. Sonrieron como si les hubiera dado $1.000.000. Empecé a reunirme con ellos una vez por semana, revisando presupuestos y plazos, y explicando el caos. No me pagaban, pero no importaba. Me sentía bien ayudando, construyendo algo desde cero. Una noche, después de una larga sesión con ellos, me senté en mi escritorio del apartamento, mirando el tablero de visión. Había una foto de una playa en Tailandia, un rascacielos en Nueva York, un boceto de una casa que siempre había querido tener. Tomé un bolígrafo y añadí algo nuevo, invertir en Sasha y Omar. No se trataba solo de dinero, quería que su sueño se hiciera realidad, quería verlo crecer. Correr me mantenía cuerdo. Cada mañana, me esforzaba un poco más, llegaba un poco más lejos. Mi cuerpo cambió, mis hombros se ensancharon, mis piernas se fortalecieron, pero fue más que eso. Dejé de sentirme como el tipo que había estado ahí parado con esa camiseta de divorciado. Dejé de esperar que llamara, que se disculpara, que lo arreglara. Ella ya no importaba. El apartamento aún no era una sala de guerra, pero estaba captando sus planes, sus ideas, la vida que les estaba creando. Había recuperado el brazalete esa noche, pero ahora recuperaba todo lo demás.
Y me sentí genial. Una tarde, estaba sentado en mi oficina, con el sol filtrándose por las persianas, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de un viejo amigo, Mark. No era muy cercano a ella, no, pero se movía por los mismos círculos, así que supuse que había oído algo. ¿Estás bien, amigo? Decía, he oído que no le va muy bien. No respondí enseguida. Me recosté en la silla, rodeado del bullicio de la oficina, los teléfonos sonando, los teclados tecleando, y pensé en ello. ¿No te va muy bien? Bien. No le deseaba ningún mal, pero tampoco iba a llorar por ella. Últimamente me había dedicado por completo a mi vida, trabajo, correr, la startup de Sasa y Omar, y me sentía más fuerte que en años. Si se estaba tropezando, era culpa suya. Mark volvió a escribirle una hora después, Damien renunció. Está trabajando a toda prisa. Eso me llamó la atención. Damien Rivera, su guía, el chico por el que había brindado en la fiesta mientras yo me quedaba allí como una idiota con esa camiseta en la mano. ¿Había renunciado? No sabía los detalles, Mark tampoco, solo dijo que fue repentino, pero me lo imaginaba. Se había apoyado en él, había construido toda su imagen en torno a él, y ahora ya no estaba. No sonreí, pero tampoco me sentí mal. Volví a mi hoja de cálculo, los números se desdibujaron por un segundo antes de volver a concentrarme. El trabajo era mi ancla ahora. Gregory me puso a cargo de 2 proyectos más, grandes, y la palabra ascenso no dejaba de sonar. Me quedé hasta tarde esa noche, mientras la oficina se vaciaba, solo yo y el brillo de la pantalla de mi computadora. Me gustaba la tranquilidad, me daba espacio para pensar. Al día siguiente, otra amiga, Lisa, me llamó. Era más cercana, una de esas conexiones mutuas que aún no había cortado. Probó un podcast, dijo Lisa con voz vacilante, como si no estuviera segura de si yo querría escucharlo. Fue un fracaso. Un episodio, y la gente lo odió. Iba conduciendo a casa, con el teléfono en altavoz, las luces de la ciudad pasando a toda velocidad. ¿Qué? Dije, para ser breve. Lisa siguió adelante. También está publicando en línea de nuevo, intentando recuperar a sus seguidores, pero no funciona. La gente sigue hablando de la fiesta. Apreté el volante con más fuerza. La fiesta. Esa maldita camiseta. No dije mucho, solo dejé que Lisa hablara hasta que se quedó callada. Gracias por la actualización, dije, y colgué. No necesitaba oír más. Se estaba desmoronando, pieza a pieza, y no me sorprendió. Siempre se le había dado bien brillar cuando las cosas eran fáciles, cuando alguien más, yo, Damien, quien fuera, la sostenía. Ahora, los apoyos habían desaparecido, y no sabía cómo mantenerse en pie. Mientras tanto, mi vida iba viento en popa. Gregory me llamó a su oficina una semana después, dejó una carpeta sobre su escritorio y me dijo, vas a dar una charla en un seminario el mes que viene. ¿Es un asunto de negocios locales? Preguntaron por ti. Parpadeé. Yo. Se rió, con ese sonido grande y retumbante suyo. Sí. Tú. Últimamente lo estás rompiendo todo. La gente se da cuenta. Salí de ahí sintiéndome como un gigante. Un seminario no era gran cosa, pero era mío, algo que me había ganado. Entonces llegó el gran premio. Recibí un correo electrónico en mi bandeja de entrada de un chico que conocí en una conferencia años atrás, un profesor brillante. Organizaremos una cumbre empresarial en Dubái, decía. Me encantaría que dieras una conferencia. Tu nombre ha estado sonando. Dubái. Me quedé mirando la pantalla, asimilando la palabra. Había pasado de ser el tipo que pagaba su fiesta a ser el tipo que recibía invitaciones al otro lado del mundo. Dije que sí, obviamente. Esa noche, me encontré de nuevo con Sasa y Omar en el restaurante. Su aplicación iba lenta y desordenada, pero avanzaba, y yo había puesto algo de dinero, una pequeña parte de mis ahorros. Eres como nuestra arma secreta, dijo Sasa, sonriendo sobre sus papas fritas. Omar asintió, más tranquilo, pero igual de emocionado. Me sentí útil, necesario, de una manera que no me había sentido con ella. De vuelta en el apartamento, añadí Dubái a mi tablero de visión, junto a Tailandia y un boceto de una casa.
Las carreras me mantuvieron firme, cada mañana, golpeando el pavimento, con el aliento empañado por el aire fresco. Ya había recorrido casi 10 kilómetros, mi cuerpo más delgado, mi mente más aguda. Ella se desvanecía, su trabajo, su podcast, su influencia en línea, y yo ascendía. Seminarios, conferencias, startups. El mundo que antes giraba a su alrededor giraba hacia mí, y yo no miraba atrás. No la odiaba. Ni siquiera pensaba mucho en ella. ¿Pero saber que ella luchaba mientras yo escalaba? Eso se sentía como justicia, tranquila y limpia, de esas por las que no tenía que luchar. Una noche, mientras revisaba unos archivos viejos en el apartamento, la lámpara proyectaba una cálida luz sobre mi escritorio, lo encontré, un sobre metido entre una pila de declaraciones de impuestos y algunos recibos. No era de Clara ni nada oficial. Estaba escrito a mano, con su familiar caligrafía en bucle, deletreando mi nombre en el anverso. Me quedé paralizada un segundo, con los dedos sobre él. No había sabido nada de ella en semanas, desde que dejó de escribir y se firmaron los papeles del divorcio. Una parte de mí quería tirarlo directamente a la basura, sin abrir, pero la curiosidad me venció. Lo saqué, el papel crujiente y pesado, y desdoblé 4 páginas con sus palabras, que me devolvían la mirada. Me senté, con la silla crujiendo bajo mí, y empecé a leer. No lo decía en serio. Ella escribió primero, presionando el bolígrafo con fuerza contra el papel como si necesitara que lo sintiera. Se suponía que la camiseta era graciosa, un chiste tonto. No pensé que te irías. Me detuve allí, apretando la mandíbula. Una broma. Así lo llamó, incluso ahora, con 60 personas mirándola, Damien sonriendo con suficiencia a su lado, yo sosteniendo esa camisa de divorciada como si fuera un accesorio de su comedia. Seguí adelante. Ella llenó las páginas de disculpas, excusas y recuerdos. ¿Recuerdas el viaje a la playa de hace 2 años? Escribió. Me cargaste por la arena cuando me torcí el tobillo. ¿Estábamos bien entonces? Sí, lo estábamos. Recuerdo ese día, bronceado, riendo, ella aferrada a mi espalda mientras las olas rompían a nuestro alrededor. Pero eso fue antes de las mudanzas, los sacrificios, la lenta deriva donde me convertí en el tipo que pagaba por las cosas mientras ella perseguía la fama. Continuó, cambiando su tono, más suave. Te extraño. No me di cuenta de cuánto te necesitaba hasta que te fuiste. Dejé la carta un minuto, mirando la pared. ¿Me necesitaba? Me necesitaba para organizar su fiesta, para financiar sus sueños, para estar presente mientras le agradecía a Damien. Pero yo. El verdadero yo, no el esposo que decía que sí a todo. Hacía mucho que no necesitaba a ese tipo. Lo retomé, pasando a la última página. Lo siento, escribió, una y otra vez, como un cántico. Metí la pata. Quiero arreglarlo. Arreglarlo. Casi me río. ¿Qué había que arreglar? El matrimonio se había acabado, los papeles firmados, el apartamento dividido, sus cosas desaparecieron. Me había dado esa camiseta y pensó que simplemente me la quitaría de encima, volvería y seguiría interpretando mi papel. Lo leí entero de una vez, de principio a fin, y luego lo doblé cuidadosamente por la mitad. No lo rompí ni lo quemé como en una escena dramática de película. Simplemente abrí el cajón junto a mi escritorio, el que tenía mi certificado de nacimiento, mi pasaporte y algunas fotos antiguas, y lo metí ahí. No era basura, no exactamente. Era un registro, una prueba de quién había sido yo, quién había sido ella y lo que habíamos perdido. Pero no cambió nada. No le contestaba. No la llamaba. Había pasado años esperando que me viera, que me dijera algo así, y ahora que lo había hecho, no importaba. Las palabras llegaron demasiado tarde, demasiado vacías. Me levanté, tomé un vaso de agua y me quedé junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. El tablero de visión estaba colgado cerca, Dubái, Tailandia, la startup de Sasha y Omar. Ahí estaba mi mente ahora, no en su carta, no en el pasado. Volví a pensar en la fiesta, en esa sonrisa burlona en su rostro cuando me entregó la bolsa. No lo decía en serio. Tonterías. Había sido todo un reto, quería presumir de su nueva vida con Damien delante de todos. Y ahora, sin él,
con su carrera en decadencia, luchaba por recuperar la red de seguridad que yo siempre había sido. Ya no era ese tipo. A la mañana siguiente, corrí mi ruta habitual, con el aire fresco y limpio en mis pulmones. 6 millas se convirtieron en 7, mis piernas bombeando con más fuerza, mi mente despejada. No pensé en la carta. Pensé en el seminario de la semana que viene, la conferencia en Dubái, el lanzamiento de la app con Sasha y Omar. Al volver, me duché, me vestí y me fui a trabajar. Gregory me detuvo en el pasillo, sonriendo. Últimamente estás que arde, dijo. Sigue así. Asentí, sintiendo su peso. No era su peso, ya no, sino el mío. La carta se quedó en el cajón, un fantasma contra el que no necesitaba luchar. Podía extrañarme todo lo que quisiera. Yo ya no la extrañaba. Empecé a escribir una noche, después de un largo día de trabajo, sentado en mi escritorio con una cerveza en la mano y el zumbido de la ciudad tras mi ventana. No lo planeé, simplemente agarré una libreta y dejé que mis pensamientos se desahogaran. Al principio, fue un caos, crudo, todo giraba en torno a la fiesta, la camiseta, esas 157 llamadas perdidas. Escribí sobre cómo me sentí allí, humillado, mientras ella sonreía con suficiencia y la sala reía. Escribí sobre salir, recuperar la pulsera, irme en coche. No era para nadie más, solo para mí, una forma de sacarlo de mi cabeza y plasmarlo en papel. Pero cuanto más escribía, más se convertía en algo más. Ya no se trataba solo de ella o de nosotros. Se trataba de lo que venía después, de correr cada mañana, de reconstruir mi vida, de decirle que no a mi antiguo yo que había esperado su aprobación. Llené páginas con ello, noche tras noche, mientras las palabras se amontonaban como ladrillos en un muro que construía a mi alrededor. Una noche, después de correr, lo escribí todo en mi portátil. Se sentía diferente al verlo en la pantalla, más limpio y nítido. No sabía por qué, pero le di a publicar en un blog al azar, sin nombre, solo la historia de un tipo anónimo. Llamé, 157 llamadas perdidas, no porque quisiera que lo viera, sino porque me convenía. Luego lo olvidé. Una semana después, revisé la página web. Hubo comentarios, docenas. Esta es mi vida, dijo uno. Sentí cada palabra, dijo otro. Personas que no conocía, de lugares donde nunca había estado, lo leían y conectaban con él. Me quedé allí, mirando la pantalla, con el corazón latiendo con fuerza. Ya no era solo mi historia, también era la de ellos. Seguí escribiendo. Cada pocos días, publicaba algo nuevo, como empecé a correr para sentirme viva de nuevo, como el trabajo se convirtió en mi salvavidas, como dejó de importarme lo que ella pensara. El blog creció. Cientos de visitas se convirtieron en miles. Empezaron a llegar correos electrónicos, gente dándome las gracias y haciendo preguntas. ¿Cómo seguiste adelante?, preguntó uno. ¿Qué haces cuando te sientes estancado?, escribió otro. Les respondí, no como experto, sino como yo, alguien que había pasado por lo mismo, que lo había resuelto paso a paso. No se trataba de que ella se derrumbara ni de que yo me vengara. Se trataba de elegirme a mí mismo, de despertar cada día y construir algo nuevo. Una mañana, tomando un café con Teo, se lo conté. Es un blog, dije, encogiéndome de hombros como si no fuera gran cosa. A la gente le gusta. Levantó una ceja, sonriendo con suficiencia. ¿Ahora eres escritor? Un pez gordo. Me reí. No, solo era un tipo con una laptop. Pero era más que eso. La semana siguiente, una mujer me paró en una cafetería del centro. ¿Eres el de la 157?, preguntó con los ojos abiertos. Me quedé paralizado, con la taza a medio camino de la boca. Tal vez. Ella sonrió. Leo tus cosas. Me ayudó a superar mi ruptura. Gracias. No supe qué decir, solo asentí y murmuré algo sobre lo contenta que estaba de que me hubiera ayudado. Ella se alejó, y yo me quedé allí, atónito. Ahora era real, no solo palabras en una pantalla. La gente me encontraba, me reconocía. El blog se convirtió en un movimiento. Creé un boletín informativo y luego una página en redes sociales. 157 llamadas perdidas se popularizó, los lectores lo llamaron así,
lo compartieron y lo hicieron suyo. Las empresas me contactaron para pedirme que diera charlas y escribiera para ellas. Al principio acepté algunos trabajos pequeños, como un taller local donde hablé sobre la reconstrucción tras una traición. Acudieron 50 personas, pendientes de mis palabras y aplaudiendo al terminar. Luego vinieron los más grandes, paneles, podcast, una publicación invitada para una revista. Ya no era anónimo. Puse mi nombre, me perteneció. Sasa y Omar también se apuntaron. Deberías ponerle marca a esto, dijo Sasa una noche en el restaurante, con la laptop abierta en las últimas cifras de la app. ¿Camisetas, tío? No, divorciados, sino algo mejor. Me reí, pero él hablaba en serio. Intercambiamos ideas, y me gustó, no por dinero, sino por el significado. Reconstruido, dije finalmente. Esa es la palabra. Asintieron, y una semana después. Tenía un prototipo, una camiseta negra, letras blancas sencillas, reconstruido. No se trataba de ella. Se trataba de mí, de todos los que habían leído el blog y habían encontrado el camino de regreso. El movimiento creció, y yo crecí con él. Ya no era solo el que se marchaba. Era el que seguía adelante. Una tarde llovía a cántaros cuando oí que llamaban a la puerta de mi apartamento. Estaba afinando mi guitarra, una que había retomado tras años dejándola acumular polvo. El sonido era agudo, insistente, 3 golpes rápidos sobre el tamborileo del agua contra las ventanas. Dejé la guitarra, con un nudo en el estómago sin razón aparente, y me acerqué. Al abrir la puerta, allí estaba. Sin paraguas ni abrigo, solo ella allí de pie, empapada hasta los huesos. Su cabello se le pegaba a la cara, el rímel se le corría por las mejillas, y por un segundo, no la reconocí, no era la versión refinada que conocía, la que me sonreía con sorna bajo esas luces de fiesta. Parecía pequeña, frágil, como si la lluvia se la hubiera llevado todo. ¿Puedo entrar?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Al principio no dije nada, simplemente me hice a un lado y la dejé pasar. Goteaba en el suelo, dejando charquitos junto al sofá, pero no me importó. Cerré la puerta y me giré para mirarla, con los brazos cruzados, esperando. No se sentó, solo se quedó allí, abrazándose como si tuviera frío. Te extraño, dijo finalmente, con los ojos fijos en los míos. Estábamos bien. No me moví, ni parpadeé. Las palabras quedaron suspendidas, pesadas y húmedas, pero no me impactaron como antes. No, dije con voz firme. Estuve bien. Tú tuviste suerte. Se estremeció, como si la hubiera abofeteado, y luego las lágrimas se calmaron al principio, luego se hicieron más fuertes, sus hombros temblaron. Metí la pata, dijo entre sollozos. Lo sé. La fiesta, Damien, todo. Fui un estúpido. No quise perderte. La vi, a esta mujer que había amado durante años, llorando en mi sala, y esperé sentir algo, ira, lástima, lo que fuera. Pero no llegó. Ya lo había sentido todo, el dolor, la traición, el lento ardor de darme cuenta de que había sido invisible para ella. Nos había desgastado meses atrás, kilómetro a kilómetro en esas carreras matutinas, página a página en mi blog. Ella seguía adelante, las palabras se le escapaban. Pensé que podría hacerlo sin ti. El trabajo, el podcast, todo, ya no está. Damien se fue, y me estoy ahogando, y solo. Te necesito. Ahí estaba otra vez, necesidad. Ella me necesitaba ahora, cuando su mundo se desmoronaba, cuando el foco que había perseguido se había apagado. Me acerqué, no para consolarla, sino para asegurarme de que me oyera. No me necesitabas cuando me diste esa camiseta, le dije. No me necesitabas cuando le diste las gracias a él en vez de a mí. Ya no me necesitas. Su rostro se arrugó y se desplomó en el sofá, tapándose los ojos con las manos. No me senté. Me quedé allí, mirándola, y lo vi todo, la fiesta, las llamadas, las cartas que me había enviado. Esta era su última jugada, su último intento de recuperarme. Pero ya no era ese tipo. Lo siento, susurró una y otra vez, como si pudiera cambiar algo. No dije nada más. ¿Qué podía decir? Ella había tomado su decisión esa noche,
y yo la mía al salir. Afuera, la lluvia seguía azotando con fuerza, un rugido constante que llenaba el silencio entre nosotros. Al cabo de un rato, se levantó, secándose la cara con la manga. «Me voy», dijo en voz baja. Asentí, abrí la puerta y la vi retroceder a la tormenta. No miró atrás, simplemente desapareció en la oscuridad, engulléndola por la lluvia. Cerré la puerta, le puse llave y me quedé allí un minuto, escuchando el silencio. Se acabó, de verdad. No el divorcio, ni los papeles, sino la parte de mí que aún se preguntaba si ella cambiaría de opinión. Sí, lo hizo, y no importaba. Más tarde esa noche, llamé a Theo. ¿Estás libre?, le pregunté. Lo estaba, así que agarré mi guitarra y fui a su casa. Para entonces, la lluvia había amainado hasta convertirse en una llovizna, las calles estaban resbaladizas y brillantes bajo las farolas. Terminamos en su tejado, con la ciudad extendiéndose bajo nosotros, el aire húmedo y fresco en mi piel. Toqué algunos acordes, él marcó el ritmo en la barandilla, y no hablamos de ella. No lo necesitábamos. La música llenaba el espacio, áspera y sencilla, y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz, no de la que suena fuerte, sino de la tranquila y constante que se instala en los huesos. Ella se había ido, y yo seguía aquí. Me encontraba entre bastidores en Milán, con el murmullo de la multitud filtrándose a través del pesado telón. Mis manos firmes, pero mi corazón latía un poco más rápido de lo habitual. Había pasado un año desde aquella noche, la fiesta, la camiseta, el momento en que salí y recuperé mi vida. Ahora estaba aquí, en un elegante centro de conferencias al otro lado del mundo, a punto de dar un discurso inaugural ante un auditorio abarrotado. Reconstruir tras la traición, lo habían llamado, y mi nombre estaba en el programa en negrita. Me ajusté la corbata, me alisé la chaqueta y respiré hondo. El director de escena me hizo un gesto con la cabeza y salí a las luces. Los aplausos me golpearon como una ola, cientos de rostros alzando la vista, esperando. Caminé hacia el micrófono, el clic de mis zapatos resonando en mis oídos, y por un segundo, lo vi todo de nuevo, la azotea, su sonrisa, esa camisa descuidada en mis manos. Entonces sonreí. Una vez pagué una fiesta de cumpleaños y recibí una camiseta con la inscripción, divorciada, comencé con voz clara y firme. La multitud rió, una suave carcajada, pero no me detuve. 5 minutos después, recuperé el regalo que le había dado, y con él mi vida entera. Entonces se quedaron en silencio, inclinándose hacia mí, y seguí adelante. Les conté sobre las 157 llamadas perdidas, cómo me fui esa noche y no miré atrás. Hablé de las carreras al amanecer, las noches de trabajo, el blog que se convirtió en un movimiento. No mencioné su nombre, no hacía falta. Ya no se trataba de ella. Se trataba de mí, de las personas en esa habitación que se habían roto y se habían reconstruido. Les conté cómo firmé el divorcio con Clara, cómo me entregué por completo a la startup de Sasha y Omar, cómo estuve en la azotea de Theo tocando la guitarra bajo la lluvia. La traición no te acaba, dije, mirándolos. Es una puerta. Tú decides si lo atraviesas. Las palabras fluían, fáciles y sinceras, y cuando terminé, los aplausos rugieron, fuertes, largos, atronadores, por toda la sala. Retrocedí, con el pecho apretado, pero no por dolor, sino por algo más, orgullo, tal vez, o simplemente el peso de saber que lo había logrado. Tras bambalinas, me acosó la gente, organizadores, asistentes, un tipo con un micrófono de podcast que me pidió una entrevista rápida. Le dije que sí, a él y a algunos otros, estrechándoles la mano, sonriendo, sintiendo la energía del momento. Más tarde, me senté en mi habitación de hotel, con el horizonte de Milán brillando afuera, y saqué mi teléfono. Revisé los comentarios del blog, los nuevos de ese día, gente que había estado entre el público. Me cambiaste la vida, escribió uno. Estoy cruzando esa puerta, dijo otro. Colgué el teléfono y me recosté, mientras el silencio se instalaba. Un año atrás, yo era el que pagaba todo, el pastel, las flores, sus sueños, solo para marcharme con solo una camiseta y el ego herido. Ahora estaba aquí, hablando en Milán, con Dubái a mis espaldas y más invitaciones acumulándose. La app de Sasha y Omar se lanzó el mes pasado, y yo usé la camiseta reconstruida en su fiesta, sonriendo mientras brindaban por mí. Theo me había escrito esa mañana, un año, tío,
Eres una leyenda. No me sentía como tal. Me sentía más fuerte, sí, pero seguía siendo el tipo al que le gustaba el café demasiado amargo y que tardaba demasiado. La pulsera seguía en el cajón de mi escritorio, junto a su carta, pero hacía meses que no la miraba. Ya no importaba. Ella no importaba. Me enteré por Lisa de que se había mudado a un nuevo lugar, que había empezado de cero, pero no pregunté por los detalles. Ese capítulo estaba cerrado. Me levanté, me serví un vaso de agua y me quedé junto a la ventana, con la ciudad extendiéndose a mis pies. El horizonte se extendía, infinito, y pensé en lo que vendría después, más discursos, tal vez un libro, ayudar a Sasha y Omar a hacer crecer su negocio. El blog ya era una marca, 157 llamadas perdidas, un grito de guerra para gente como yo que había convertido el dolor en poder. Respondí a una llamada esa noche, la que me hice a mí mismo al irme. No se trataba de venganza, nunca lo había sido. Se trataba de reinventarse, de elegir seguir adelante cuando el mundo espera que caigas. Los aplausos de la multitud aún resonaban en mi cabeza, no por ella, ni por nosotros, sino por mí. Levanté mi copa hacia el horizonte, un brindis silencioso por el hombre en el que me había convertido, y supe que nunca dejaría de seguir adelante.